claros, pero tiene usted derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no contestar o todas o cualquiera de las preguntas que le hagan. Muy bien, pues si es su deseo y voluntad, responda usted a las preguntas del Ministerio Fiscal. Buenos días. Le pregunto por su profesión, al margen de la vida parlamentaria. Sí. Yo soy, hasta 2010, ejercí de abogado en el Colegio de Advocats de Girona, desde el año 92 aproximadamente, y a partir de 2010 me dedico exclusivamente a la política. Entonces, es jurista. Sí. Ha estudiado Derecho. Sí. Bueno, entonces, le pregunto si es parlamentario, fue integrada a la mesa desde julio de 2027. Julio 2017. Sí, del 17. Y empezó el periodo de sesiones en 16 de agosto. Desde 16 de agosto, más bien, es cuando... Por su formación política por la que usted se presenta. Partido Demócrata. Como miembro de la mesa, usted conoce las funciones de los miembros de la mesa, el artículo 37. Entonces, en concreto, las obligaciones de admitir o no admitir, calificar o no las propuestas de ley. Sí. ¿Conocía usted la existencia de la hoja de ruta que se acordó, que se firmó o que se publicó por ANC en abril de 2015? ¿Conoce qué es No, este el documento en concreto no. No, sabe no. que sí. ¿Y conoce el acuerdo de Junts pel Sí, la CUP, Òmnium, ANC y la Asociación de Municipios Independientes para articular una estrategia común encaminada a la independencia de Cataluña? Lo que es el documento en concreto, el contenido en concreto del documento, no. Lo que tengo conocimiento es de lo que ha salido sobre todo en los medios de comunicación o lo que la opinión pública ha explicado y expuesto en diferentes intervenciones. Yo no he participado en ninguna de estas reuniones, no participo ni soy miembro en ningún caso de ninguna de las direcciones de estas entidades y, por tanto, en la medida que he tenido conocimiento como... De Junts pel Sí, sí, ¿no? No soy diputado de Junts pel Sí. Sí, claro. Sí, no, en eso sí. En eso sí, ¿no? Sí, con respecto al programa electoral de las elecciones, ciertamente había en el programa electoral una propuesta que, como consecuencia del resultado de la noche electoral, algunas fuerzas políticas ya descartaron absolutamente el que era la propuesta central de aquel programa electoral precisamente, y a partir de aquel momento, en lugar de una declaración de independencia unilateral, pasó a ser la propuesta del referéndum o referéndum. Sí. Entonces, vamos a centrarnos entonces a partir del momento que usted pasa a formar parte de la mesa, volviendo a esas competencias y obligaciones. ¿Conocía usted que debía parar las propuestas contrarias a la ley? Bueno, yo tenía el primer advertimiento que recibí del Tribunal Constitucional correspondía a la no tramitación por lectura única de estas leyes, que era una de las primeras vías que se habían de alguna forma articulado jurídicamente para tratar de aprobarlas. Y recibí en agosto el advertimiento del Tribunal Constitucional en el sentido de que se tramitara por el trámite de lectura única. Y de hecho no se hizo de esta forma. Pero cuando un parlamentario discrepa de la decisión de la mesa sobre dar trámite a alguna propuesta, se puede solicitar la reconsideración. Sí. Y que entonces es necesaria una resolución motivada, oída la Junta de Portavoces. En todas las resoluciones de la mesa afectantes al proceso, mientras usted estaba en la mesa, votaron en bloque todos los de Junts pel Sí, los 4 miembros de la mesa. Sí. ¿Recuerda si tiene, aunque no lo sepa, nada más por cuestión técnica, la presidenta voto de calidad?
¿La presidenta votó? Voto de calidad, que lo tiene por el artículo 42. Sí, pero las votaciones salieron en la mesa por uso del voto de calidad. Exacto, con la mayoría de los votos de Junts pel Sí, excepto en la ley del referéndum, que también tuvo el apoyo del diputado de Catalunya Sí que es Pot. Nuet. Sí, del señor. Sí, disculpe, sí, el señor Nuet. El 9 de noviembre del año 2015, ¿usted estaba en el pleno? No en la mesa, pero en el pleno. El 9 de noviembre del 15 estaba en el pleno, sí. El pleno. Y entonces ahora le pregunto por una resolución del pleno que se declaraba iniciado solemnemente el proceso de creación del Estado catalán independiente. Es la resolución 1.11. Estaba en el pleno. Y que tenía esta resolución un apartado sexto que expresa claramente que este Parlamento y el proceso de desconexión no se someterá a las decisiones de instituciones del Estado español ni en particular a las del Tribunal Constitucional. Bueno, se trataba de una resolución. Para admitir a trámite esta resolución, ¿calificó la mesa y usted en concreto la resolución? No, yo no estaba en la mesa en aquel momento. Perdón. No, yo estoy a partir de agosto. Le pregunto por la votación. Sí, supongo que la voté, sí. La voto, perdón, usted no estaba. Sí. Después, ahora le pregunto una resolución del Parlamento. Se aprobó en enero de 2016. Se aprobó la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. ¿Votó usted la creación de esta comisión? Es probable, sí, tampoco estaba en la mesa, pero en aquel momento. No estaba en la mesa, yo me refiero al pleno. Sí. ¿Conocía usted la contradicción de esta comisión de estudio y de su creación? ¿O conocía usted que estaba anulada la proposición y la tramitación de esta propuesta que luego votó en el pleno de 20 de enero por el Tribunal Constitucional? Lo que conocía es que era una comisión de estudio. Las conclusiones de esta comisión de estudio se aprobaron en la propia comisión y que en todo caso se aprobaron en el pleno desde un punto de vista de ratificación, pero lo que es propiamente la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Procés Constituent se celebró en la propia comisión. Sí, pero se votaron después la aprobación de esas conclusiones y dieron lugar a la resolución 263/11. Sí, el número de resolución no lo recuerdo, pero sí. A una resolución que votó el pleno del Parlamento. Sí. ¿Sabe que tenía conocimiento al tiempo de esa votación del pleno que las dos proposiciones estaban anuladas por el Tribunal Constitucional y su tramitación también? Bueno, en aquel momento no recuerdo si tenía conocimiento, pero ciertamente quien tiene la última palabra en estas cuestiones es el Tribunal Constitucional. Pero me refiero que la calificación de constitucionalidad realmente le pertenece al Tribunal Constitucional. Eso es incontrovertible, quiero decir. Sí, que ya se había pronunciado. No, es que tampoco recuerdo sí, no recuerdo exactamente. Como no estaba en la mesa, por lo del 16 no le pregunté. Estaba usted el 28 de marzo de 2017, no estaba en la mesa. No. Todavía. Pero la ley se aprobó, la ley de presupuestos, la ley la aprobó el Pleno. Usted estaba en marzo de 2017. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos días de tramitación? ¿Usted recuerda la tramitación de esta ley? Prácticamente no participé tampoco, yo no estaba ni en la comisión de presupuestos correspondiente. Le digo, yo era el portavoz precisamente de la comisión de Interior y temas presupuestarios no. Entonces vamos a pasar a la consulta 1/2010, que ya estaba usted en la mesa. En la mesa, sí. Le pregunto, Junts pel Sí y la CUP presentaron proposiciones de ley de referéndum y de transitoriedad el 31 de julio y luego en agosto el 28 de agosto. ¿Dio usted trámite ya en la mesa o la mesa dio trámite a estas proposiciones? Cuando estábamos en la mesa, sí.
¿Era necesaria la decisión favorable de la Mesa para la tramitación de estas dos proposiciones de Junts pel Sí y de la CUP? Para que se tramitaran de una forma ordinaria, sí. Recuerda que a primeros días después de la de 28 de agosto, el 6 de septiembre, le advirtieron el secretario y el letrado del... Sí, la primera vez que el secretario general nos advirtió que podría contravenir las interlocutorias del Tribunal Constitucional, la ley del referéndum. Sí. Y no atendieron esta advertencia. ¿Era usted? Con respecto a la ley del referéndum, el objetivo por parte del Parlamento era buscar un ámbito, precisamente, o crear una ley para llevar a cabo el referéndum, y no era tanto una imposición desde un punto de vista ideológico, sino era más bien encontrar la vía de legalidad para proceder a la realización de este referéndum. Pero los cuerpos técnicos de la Cámara le estaban advirtiendo que no había vía de legalidad posible, ¿no? ¿Se lo advirtieron? Sí, hicieron un advertimiento, sí. ¿Y cuál fue su voto en la Mesa? Votamos a favor de la tramitación porque consideramos, en todo caso, que la posibilidad de llevar a cabo un referéndum entendíamos que era de alguna forma... Todos votaron a favor. Sí, en este caso sí. Cinco. No, excepto los grupos de la oposición. Cinco. Sí. Se publicó en el boletín del Parlamento esta aprobación de la consulta del 1 de octubre. Se publicó sin la firma del secretario general. Sí, se publicó, sí. Se publicó, pero ¿sabe que no tenía la firma del señor secretario general? Sí, por tanto, difícilmente podía tener efectos... ¿Y quién acordó la publicación? Le digo con toda sinceridad que lo desconozco de verdad. Lo desconozco de verdad. ¿Sabe que después el Tribunal Constitucional, por un auto de 19 de septiembre, muy pocos días después, acordó nulos estos acuerdos de la Mesa? Suspenderlos. Los anuló. Sí, primero los suspendió y después los anuló, sí. Por eso le decía antes que al final quien tiene que valorar la constitucionalidad o no de determinadas leyes es el Tribunal Constitucional, y por tanto en eso... Sí, se declararon nulos. Usted tuvo conocimiento de esta declaración de nulidad y primero suspensión y luego nulidad. Sí. Y luego, ¿permitió usted que la ley de referéndum, la ley 19-17, se aprobara? ¿Votó? En un día. Sí. En un día. La verdad es que los días seguía, le digo, y le reconozco que desde un punto de vista parlamentario fueron muy difíciles, muy complicados, y llego a aceptar tenemos que aceptar una autocrítica todos los grupos parlamentarios, porque realmente fue un día un poco edificante desde este punto de vista, ciertamente. Ahora le pregunto por la reforma del artículo 135.2 del reglamento de la Cámara para permitir la lectura única el 26 de julio de 2017. Yo no sé si estaba usted antes o no, pero conoce que se reformó el reglamento exclusivamente para permitir... Sí, pero la reforma no se consolidó, no se llevó a cabo finalmente. Exacto, sí. ¿Sabe que esta ley 19-2017 había sido suspendida el 7 de septiembre por providencia del Tribunal Constitucional? Sí. Y entonces, si, como está diciendo en este acto, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la legalidad constitucional y lo había suspendido y declarado nulo y tal, ¿cree que la consulta del 1 de octubre fue legal? ¿Se celebró en condiciones de legalidad? Bueno, se celebró en unas condiciones muy dificultosas. Ciertamente nosotros lo que pretendíamos, otra cosa es lo que terminó sucediendo, era
llevar a cabo un referéndum parecido al del 9 de noviembre, que hubiera sido tolerado, y evidentemente no fue así el 1 de octubre. ¿Sabía usted que no era tolerado, que había órdenes judiciales ordenaban requisar las urnas, las papeletas, la búsqueda de urnas y papeletas? ¿Eso? Sí. ¿Lo conoció? Sí, tenía conocimiento, sí, pero ya le digo que la cuestión era más bien intentar políticamente, siempre en el ámbito político, llevar a cabo el referéndum. No había otra intención que no fuera esa. Pero hay el ámbito político para llevarlo a cabo. Sí, había un riesgo, había un operativo. riesgo cierto de desobediencia con respecto a las interlocutorias del Tribunal Constitucional. Sabiendo las interlocutorias, por referirnos a todas ellas así, del Tribunal Constitucional, el 6 de septiembre la Mesa incluyó en el orden del día nombrar una sindicatura para las elecciones. ¿Recuerda esto? ¿Cuánto tiempo se dio entonces en la Mesa para presentar candidatos? No recuerdo cuántos días, sinceramente. ¿Podrían ser horas? Podría ser un muy corto tiempo, sí. ¿Una hora? Sí, de hecho, también fueron suspendidos la sindicatura electoral Pero como miembro de la Mesa estuvo de acuerdo con que se concediera ese plazo de 1 hora. Es que no recuerdo ahora si era de 1 hora exactamente o no, pero era un plazo fugaz. Muy corto. ¿Y se presentaron reconsideraciones? Supongo que sí, tampoco recuerdo exactamente, pero sí, porque de hecho la dinámica de aquellos días, ya le he dicho, a nivel parlamentario era decisión, reconsideración, por eso lo decía, que todas estas cuestiones son seguramente muy mejorables. Y le pregunto si lo recuerda o no, que se rechazaron las consideraciones. Sí, se rechazaron las reconsideraciones. Sí. Y que la sindicatura se aprobó por resolución, la 807, de madrugada, en la madrugada del 7 de septiembre. Sí, puede que sea así. Ya le digo que el 6 y el 7 sucedieron cosas... De octubre. No recuerdo si era el 6 o el 7 de octubre. No, de septiembre hubo de ser. Y que, mientras tanto, mientras se tramitaba en esa madrugada del día 7, se aprobaba por la Generalitat el decreto de convocatoria del referéndum, paralelamente a la tramitación, a la aprobación y al debate parlamentario. Se aprobó la ley del referéndum a una determinada hora y inmediatamente el gobierno convocó el referéndum. Sí. De forma que se actuaba antes de la aprobación, se estaba preparando esto, ¿no? O sea que la celeridad, le pregunto ahora ya, en términos, la celeridad de toda esta votación estaba vinculada con la celeridad de la actuación de la Generalitat. No, yo creo que lo que se pretendía es que la Generalitat tuviera un marco legal para poder convocar el referéndum. Con prisa. En la madrugada del 7 también se votó en la Mesa, se admitió a trámite en la Mesa la proposición de ley de transitoriedad el mismo día por la noche. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo creo que fue la admisión a trámite fue a mediodía, porque también hubo todo un trámite de reconsideraciones que también se alargaron bastante. Sí. ¿Pidieron dictamen al Consejo de Garantías? No, porque en el momento en que los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP solicitaron la aplicación del artículo 81.3, que es el que el reglamento permite para variar el orden del día del Pleno, de acuerdo con este artículo, los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de dispensar de determinados trámites para la aprobación de estas leyes, que básicamente no son tan dispensa de trámites como más bien acortar los plazos para que se vaya más rápida la tramitación de la ley. Estas son solicitudes hechas por los grupos parlamentarios a la Mesa en pleno, no es tanto una decisión que pertenezca directamente a la Mesa la cuestión. Son solicitudes hechas a partir de los grupos parlamentarios.
¿Recuerda usted si este artículo 81 había sido también objeto de reforma en el reglamento al mismo tiempo que el 135.2? No, el 81.3 es un artículo que está en el reglamento del Parlamento desde siempre. De hecho, es una posibilidad que tienen todos los grupos parlamentarios y recuerdo en otras ocasiones, no estando yo en la mesa, sino en los años que llevo de diputado en el Parlamento, que en algunas ocasiones ha sido utilizado por distintos grupos parlamentarios. ¿Alguna para una votación así de madrugada? No, eso sí que no lo recuerdo. ¿Se admitieron enmiendas a la totalidad? Hubo un plazo de enmiendas, pero se desestimaron. ¿Y reconsideraciones hubo? También hubo, sí. ¿Y se estimaron? No, no se estimaron. Bueno, los acuerdos fueron declarados nulos, ¿sabe? Sí, perfectamente. Se lo notificaron. Sí, perfectamente, sí. Después sabe que se aprobó la ley de transitoriedad el 8 de septiembre, ¿no? La ley 20 de 2017 se aprobó. Sí, que iba directamente vinculada a dos cuestiones básicas. Una que era la ley de transitoriedad no entraba en vigor en ningún caso si no se celebraba el referéndum. Por tanto, era de alguna forma un complemento a la ley del referéndum. Y por otra parte, era una ley que estaba prácticamente plagada de artículos que pedían o presuponían acuerdos con el Estado con respecto a todas las cuestiones que constan en esa ley, desde las cuestiones de seguridad social a todo tipo de cuestiones. Bien, usted con la doctrina que con todas estas interlocutorias del Tribunal Constitucional se le notificaba, ¿pensaba que la celebración de la consulta era legal, ilegal? Pensaba que la consulta era una consulta que desde un punto de vista político nos habíamos comprometido a desarrollar y que intentamos crear el espacio legal necesario para poderla ejercer. Si recuerda, en un momento determinado se pidió la competencia para hacer el referéndum en el Congreso de los Diputados en su momento. No se procedió a la autorización y buscamos otras alternativas legales para hacerlo, y una era aprobar una ley de estas características. Sabíamos, por otro lado, también que convocar un referéndum está despenalizado desde el año 2005 y entendíamos, desde nuestro punto de vista, insisto, políticamente entendíamos que era necesario, en el contexto actual, dar la voz a los ciudadanos. Esta era... Sí, y conoció que había una resolución judicial en las previas 2007, la número 3 del PSJ y un auto en concreto del 27 de septiembre que ordenaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad impedir la apertura de los colegios. Una resolución judicial del TSJ. Directamente personalmente no tuve, pero sí por los medios de comunicación, sí. ¿Pensó usted de prohibición legal de interlocuciones del Tribunal Constitucional, de nulidad y de requerimientos sucesivos? ¿El referéndum podría celebrarse sin recurrir a la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenían orden de impedirlo? Bueno, yo creo que sí, porque de hecho así se desarrolló. Siempre, yo sí que solo una apreciación previa con respecto a eso. Por lo que respecta a mí, no he defendido, no defiendo, ni defenderé jamás cualquier proyecto político, ni legitimaré ningún proyecto político que vaya ni vinculado ni que tenga relación, sea directa o indirecta, con la violencia. Eso hasta el punto de que si realmente yo tuviera conocimiento o conociera o viera o realmente tuviera la posibilidad de visualizar cualquier escena de violencia de estas características, le digo que yo abandono inmediatamente mi actividad política y vuelvo a la actividad privada que desarrollaba hasta 2010 aproximadamente. Bueno, entonces le puedo preguntar por algunos días en concreto. Sí. El 21 de septiembre hubo unas concentraciones masivas y en concreto una de 40.000 personas frente al edificio, uno de los edificios de la ciudad de Barcelona, donde se estaba practicando un registro por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
ante la Consellería de Economía. Yo estuve 2 horas aproximadamente, hora y media, y yo en aquel momento no vi ningún movimiento ni ninguna acción violenta por parte de nadie. Le aseguro de verdad que si yo hubiera visto o hubiera intuido, le aseguro que yo tengo un margen de visualización de lo que yo represento, porque yo básicamente he hecho hasta ahora política local. Quiero decir que mi ámbito de influencia es bastante reducido, pero le aseguro que si hubiera visto algún atisbo de violencia o de algún ejercicio... Ahora ya no le pregunto por heridas, golpes y malos tratos, que ya veo que no presenció ninguna ese día y en esa concentración ante ese edificio de la Consellería de Economía, pero le pregunto, 40.000 personas frente a la comisión judicial que está practicando el registro, ¿no le parece una vis compulsiva? Yo creo que no, sinceramente. Pues ya está. ¿Tenía conocimiento de las llamadas a la movilización ciudadana convocadas desde instancias de la Generalitat, desde Òmnium, desde ANC? De una forma directa no, de una forma a nivel así general y mediático por los medios de comunicación sí. Es que básicamente yo los 2 meses en que he estado en la mesa del Parlamento, la verdad es que compatibilizar los trabajos de la mesa con la alcaldía de mi pueblo me da no quiero decir que tampoco he sido especialmente fuera del ámbito local, tampoco he participado en... No. Yo le pregunto si conoció antes del referéndum que, por ejemplo, se habían causado daños en las fuerzas de seguridad, en los vehículos de fuerzas de seguridad, en la comisión, a los integrantes de la comisión judicial que practicaron registros. Eso lo vi, los vehículos de la Guardia Civil. Eso lo vi en la mañana siguiente en los medios de comunicación. Sí, pero lo conoció. Entonces, bueno, lo vi. ¿Vio los desperfectos de los coches y los vehículos? Los vehículos yo no los vi directamente, la verdad. ¿Por la televisión? Por la televisión, sí. ¿Tuvo conocimiento antes del 1 de octubre de que, con motivo de una huelga de estudiantes, el 28, 2 días o 3 antes del 1 de octubre, hubo un corte de 10 horas en la A7? Tuve conocimiento también por los medios, pero tampoco no... Sí, y tuvo conocimiento, pero antes del 1 de octubre, de que hubo una concentración de tractores frente a la delegación del Gobierno el día 29 de septiembre. Eso sí que no lo recuerdo. ¿Tractores, me dice? Tractores. Y recuerda haber tenido conocimiento de actos de acoso y amenaza a cuarteles de Ruidecols, Mora de Ebro, Amposta, a los hoteles o scratches en los hoteles donde se alojaban los miembros de la Policía Nacional. Especialmente contrario a los scratches, vengan de donde vengan, pero no tuvo conocimiento. Además me habla de ciudades que están muy... no tuvo conocimiento. No. Respuesta, entonces, debo entender que no tuvo conocimiento de que ocurrieran estos hechos. Los scratches en concreto, no. Y presión en Vila del Mar, por ejemplo, sobre los dueños de los establecimientos de hostelería que albergaban a policías nacionales y a Guardia Civil. Vi alguna imagen en televisión, pero no puedo decirle más. Sí. Respecto ya del día 1 de octubre, ¿cree que hubo una estrategia de movilización, no una movilización espontánea, sino una estrategia de movilización para la ocupación de los centros escolares, para la obstaculización yo creo que no. por los jueces a los agentes de la autoridad? Yo creo que no. Yo creo que por lo que me concierne a mí y lo que yo vi aquel día, se votó con normalidad y no hubo ningún enfrentamiento. Sí, no me refiero a la votación, sino a la actuación obstativa a las determinaciones de la autoridad judicial y de los agentes de esa autoridad, miembros de los propios Mossos, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que
y trataron de impedir la apertura de los centros. Sí, yo no lo vi, Ni tenía idea de que hubiera una estrategia. La respuesta es que no. No, es que desde mi conocimiento estricto no había ninguna estrategia desde este punto de vista. Y supo que en uno de los actos finales de la campaña a favor del referéndum, una diputada de la CUP, Ana Gabriel, llamó a defender y custodiar desde los colegios para que las fuerzas del orden se encontrasen con un muro humano. La opinión de... Si me dice que lo dijo Ana Gabriel. ¿Cómo se puede articular un referéndum y votar si hay unas órdenes judiciales y unas órdenes a la policía para impedir la votación? Yo ya le he dicho que creo que realmente todas las cuestiones que tengan a ver con la unilateralidad, con cuestiones que tengan que ver con violencia, aunque sea obstructiva, no las defenderé nunca. Después de la celebración del referéndum, conocía usted, al margen de esto, conocía usted que junto con la actuación parlamentaria en la que, por lo menos en esta última fase, usted intervino no solo como diputado, sino presidente de la mesa, el llamado Procés tenía también un tercer aspecto, digamos, junto con los ejecutivos encomendados a las autoridades del gobierno, de imagen internacional, estrategia de presentación del proceso ante organismos, instituciones, personajes internacionales. Bueno, había yo creo que el objetivo único y exclusivo era, sinceramente, hacer el referéndum. No había otra cosa. Políticamente habíamos asumido que había un problema político en Cataluña y que entendíamos nosotros que la solución política, insisto, y además continúo pensando que la mejor opción es precisamente un referéndum acordado con el Estado si así se puede llevar a cabo. Pero sinceramente. No estaba acordado con nadie, ¿no? No, por eso estamos donde estamos, porque no ha habido acuerdo con el Estado para precisamente poder... Respecto a la campaña que yo le aludo de imagen internacional, conocía la institución, el Diplocat, lo que se ha llamado, que es las de la Generalitat en el extranjero. Bueno, no era precisamente el ámbito que me correspondía a mí como diputado, porque ya le he dicho que yo conocía de los temas de interior y de justicia y por tanto no... Sí, no, yo no le pregunto por su responsabilidad. No, sé que existía el Diplocat, que como consecuencia del artículo 155 aplicado, pues ya ha dejado de existir. Sí, pero que con anterioridad al 155, en 2016 y 2017, tuvo conocimiento en 2016 que el Diplocat, que se integra en el Departamento de Asuntos Exteriores, en realidad se llamaba de Asuntos Exteriores, pero luego cambió de nombre por la impugnación del abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero este departamento con otro nombre pasó a llamarse Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores. Pero en cualquier caso conocía la existencia de este departamento. Sí, ese departamento existía, sí. Y conocía que en virtud de la Ley de Presupuestos de 2017, que se aprobó en marzo, no estando usted en la mesa, pero sí en el Pleno, se destinaron unas partidas presupuestarias para este departamento que se incrementaban en el 107% para el 2017. Eso no le sé decir, no recuerdo exactamente. Ya le digo, es que trabajamos en comisiones y las partidas que básicamente yo conocía con cierta exactitud y que podía explicarme son las correspondientes al Departamento de Interior, que básicamente era toda la cuestión de los Mossos d'Esquadra. Sí, y entonces el papel de los Mossos d'Esquadra en la celebración del referéndum usted lo conocía, pero no, solo por el control del Parlamento, ¿no? Sí, era portavoz en la comisión
al Parlament había Mossos d'Esquadra, pero también eran bomberos, emergencias y todas estas cuestiones que tienen que ver con el Departamento de Interior. Lo que me dice es que ignora que existían páginas web internacionales de la Generalitat para esta labor propagandística en el extranjero. Esto sí que lo desconozco. Lo desconoce y desconoce la labor del Diplocat en general y los presupuestos del Diplocat. En concreto, los presupuestos y los objetivos de... Conozco genéricamente los objetivos del Diplocat, pero si me pidiera que concretara exactamente cuáles son las funciones exactas del Diplocat, ahora mismo no sabría decirle. Bien. Y le consta que en Barcelona, pese a la prohibición del gasto del Tribunal Constitucional, sí conoce la prohibición del gasto, ¿no?, a la que hemos hecho referencia antes, la prohibición de articular la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de 28 de marzo de 2017. ¿Sí? Sí. ¿Sabe que pese a esa prohibición se aplicaron esos presupuestos, anulada esa disposición, se aplicó al Diplocat, a la actividad del Diplocat, a las páginas web y a todo eso? Es que lo desconozco. O sea, la efectiva disposición por parte de los departamentos de los gastos en concreto no dispongo de información. Entonces, la pregunta se la haré quizá en relación con otra cosa. Junts pel Sí asumió en algún momento la hoja de ruta en su programa electoral cuando se presentó después a las elecciones 2015. Junts pel Sí llevaba un programa electoral que no fue impugnado en ningún caso, y ya le he comentado al principio que un hecho bastante trascendente es que la hoja de ruta del año 15 se modificó después con la cuestión de confianza al presidente Puigdemont, porque de hecho uno de los partidos claramente independentistas, la misma noche de las elecciones y atendido el resultado, ya abogó por dejar de lado todo lo que de alguna forma apareciera vinculado a la unilateralidad, porque el resultado no permitía activar acciones de tipo unilateral. Y por eso, en el año 16, cuando el presidente Puigdemont de alguna forma recibe la confianza del Parlamento nuevamente, ya no se habla en ningún caso de DUI, sino que plantea realmente llevar a cabo un referéndum. Y el objetivo fundamental era llevar a cabo un referéndum pactado con el Estado. Hasta En las condiciones de interlocución con el Tribunal Constitucional que me dice conocer. No, bueno, ahora mismo evidentemente el Tribunal Constitucional ha suspendido las dos leyes, ha suspendido todos los trámites y por tanto ahora mismo esto es imposible. De hecho, hemos asumido, yo creo, la mayoría de las fuerzas políticas de Cataluña, que hay unas elecciones el 21 de diciembre que tienen que ser unas elecciones que regularicen la situación excepcional que estamos viviendo ahora precisamente. Y yo creo que el objetivo del Gobierno, así lo han manifestado en diferentes intervenciones, se trata precisamente de, con la convocatoria de elecciones, de volver a disponer de la misma situación, las mismas atribuciones al Gobierno de la Generalitat, entiendo. Y por tanto estamos ahora mismo en el periodo previo de las elecciones del 21 de diciembre. ¿Cree usted que sin la labor parlamentaria, la tramitación parlamentaria de estas resoluciones, se hubiera podido celebrar o articular la consulta del 1 de octubre? Bueno, de hecho, la ley del referéndum lo que pretendía era crear la normativa para poder celebrarla, precisamente. Y ese era el objetivo, no había otro. No era intentar encontrar la vía jurídica
para poder hacer el referéndum. De hecho, hasta el último momento. Y le pregunto, ¿le parece una vía jurídica o una vía fáctica? Porque jurídica, si lo ha anulado quien para usted es el máximo intérprete. Sí, pero en de la aquel legalidad, momento ha sido anulada con posterioridad, pero en aquel momento tampoco. Por eso decía al principio lo de quien tiene la capacidad y la competencia para definir la constitucionalidad de las leyes en el fondo. No es tanto la mesa del Parlamento con sus admisiones a trámite, sino que es el propio Tribunal Constitucional. Evidentemente estamos ahora en otra. ¿No aprecia vías, de hecho, en la tramitación a la que hemos aludido? Le pregunto, de madrugada, en una hora, en toda la desobediencia o de Señor fiscal, las apreciaciones de los hechos no se las pregunta al investigador. Muy bien. Las defensas, señor Valmeneide. Ninguna pregunta, señoría. Señora Gené. Ninguna pregunta, gracias. Señor Fernando. Ninguna pregunta, señoría. Muy bien. Señor Melero. Con la venia, señor. Señor Guinó, al hilo de las preguntas que le ha formulado el Ministerio Fiscal, la primera cuestión es si todo aquello que usted votó en el Pleno en su condición de parlamentario lo votó junto con los otros 70 diputados del grupo Coalición Electoral del que usted formaba parte. Sí, todas. Y en las mismas condiciones. En las mismas condiciones, sí. Usted accede a la política desde el mundo local, ¿no? Sí, sí. Es usted alcalde de un pequeño municipio. Sí, de Besalú, que es provincia de Girona. Hace ya muchos años, sí, 20 años de alcalde. Bien, ¿forma usted, aparte de su condición de parlamentario, parte de algún organismo formal o informal de su coalición electoral que tome decisiones, que coordine actuaciones Yo políticas? hace año y medio, formé parte de la ejecutiva de mi partido, pero por cuestiones de incompatibilidades de cargos, el hecho de ser diputado y alcalde, tuve que dejar las funciones ejecutivas y ahora mismo no tengo ninguna responsabilidad de este tipo. Usted ya, a preguntas del Ministerio Fiscal, ya de alguna manera ha manifestado que la representación que usted tenía de lo que podía ocurrir el 1 de octubre era similar o paralela a la del 9 de noviembre. Sí, pensaba que sería un 9 de noviembre amparado por la ley del referéndum, precisamente. El hecho de que en su percepción y en lo que usted conozca, el hecho de que estuviera amparado por esta ley del referéndum, ¿variaba en algo las conclusiones obtenidas el 9 de noviembre de 2014? Es decir, ¿el referéndum y sus resultados del 1 de octubre era válido, legal y con resultado vinculante? Sí, en principio, en aquel momento, si leíamos el texto de la ley que pensábamos que era constitucional, se ha demostrado que no lo es, evidentemente, pensábamos que realmente tendría en el fondo, ya lo he dicho antes y quieren esto, es que estaba en el ámbito estricto de la política y nos parecía que en aquel momento lo más adecuado políticamente era hacer un referéndum. Y la pregunta, en todo caso, señor Guinó, es si usted considera que, a la vista de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el resultado de la jornada del 1 de octubre tenía otra eficacia que no fuera la política y declarativa. No, exclusivamente. A la vista de lo que ha sucedido con posterioridad es evidentemente lo que está usted planteando. Otra cuestión, que en su caso yo creo que es peculiar con respecto a otras personas. Usted, cuando se incorpora como miembro de la mesa del Parlamento de Cataluña, bueno, pues ya tiene usted conocimiento que otros componentes de la mesa han sido acusados por el Ministerio Fiscal precisamente por la tramitación de determinadas propuestas de resolución que allí se han llevado a cabo y que están siendo investigados por el delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí, el 27 de julio del año 2017, cuando usted se incorpora, ¿tiene usted conocimiento de esta situación procesal de otros miembros de la mesa? Al detalle no. Al detalle no, pero sabe usted que han sido... Sí. que existe un problema. Sí. Sí, que hay un riesgo, ciertamente. Usted se incorpora, ya lo ha dicho usted, eso de la existencia de ese riesgo. Mi pregunta es si usted se representa que su participación en la mesa como miembro de la misma puede comportar un riesgo de llevar a cabo actuaciones que en su caso puedan ser calificadas provisionalmente como constitutivas de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sí, ya le he comentado que yo pienso que realmente el máximo intérprete de la Constitución española es el Tribunal Constitucional y en todo caso cuando
de alguna forma dictamina determinadas cuestiones que afectan a determinadas decisiones de la mesa del Parlamento, si no se adecuan y si no se ajustan a lo que ha dicho o lo que plantea el Tribunal Constitucional, es probable que estemos en riesgo de desobediencia. Sí. Más allá de ese riesgo jurídico, se plantea un riesgo superior a este, al de ser acusado por el delito de desobediencia. No, yo creo que no. ¿Se ha coordinado usted con otras personas o sabe que exista un concierto del que usted tenga conocimiento para que los hechos aislados de problemas surgidos el día de octubre y otros días periféricos con ocasión de la celebración del referéndum estuvieran coordinados o estuvieran previstos como estallidos simultáneos para dificultar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad? No tengo conocimiento absolutamente de nada de esta cuestión. ¿En algún momento que usted sepa, bien por conocimiento directo o bien de referencia, se planteó la movilización de la ciudadanía como un obstáculo para la actuación de las comisiones judiciales o de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Ya le he respondido en el mismo sentido al Ministerio Fiscal que no. Ya ha establecido, ya se lo he dicho, el paralelismo con el 9 de noviembre de 2014. ¿Tuvo usted conocimiento o fue uno de los elementos con los que usted racionalizó el proceso del 1 de octubre el hecho de que el mismo día 9 de noviembre de 2014 el fiscal de guardia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vetó la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar cualquier tipo de percance a lo largo del desarrollo de la jornada? Sí, lo conocía. ¿Ha acatado usted el artículo 155 de la Constitución? Sin duda. El Parlamento está disuelto desde que se aplicó el 155. Ha entrado en funcionamiento ordinario la Diputación Permanente con su correspondiente mesa, en la que yo no estoy en la Diputación Permanente, pero no en la mesa de la Diputación Permanente, y los diputados ya no son diputados, y estamos en vías de celebrar nuevas elecciones y, por tanto, estamos en el periodo entre elecciones. En el Parlamento de Cataluña funciona la Diputación Permanente. Que usted sepa bien directamente o bien de referencia con respecto a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de la Nación, ¿había algún plan, alguna alternativa, algún proyecto de resistencia, alguna actuación de tipo normativo o fáctico para obstaculizar precisamente esta aplicación? Desde el momento en que se aplica el artículo 155, por parte de la presidenta, se desconvoca la mesa ordinaria que tenía o que estaba prevista en el calendario si no se hubiera aplicado el artículo 155. Por tanto, aceptamos el artículo 155 con respecto a la disolución del Parlamento. Esto parece indiscutible y ya le digo, estamos de alguna forma pendientes de celebrar nuevas elecciones. Ya lo ha dicho más o menos a preguntas del Ministerio Fiscal, pero yo eso lo formulo de una forma más concreta. ¿Descarta usted la utilización de medios unilaterales para conseguir la ejecución de su proyecto político, que es avanzar en un camino hacia la independencia de Cataluña? Yo ya le he dicho que he abonado hasta ahora la posibilidad de un referéndum y continúo pensando que la mejor opción es un referéndum acordado con el Estado. Señor, ¿y no se declaró la independencia de Cataluña? ¿Tuvo algún efecto? No, ni uno. Fue un acto claramente declarativo, un acto simbólico, en un pleno además que se convocó para básicamente hablar de los efectos que tenía para el Gobierno de la Generalitat el artículo 155. Hubo diferentes propuestas de resolución y por lo que respecta estrictamente a la declaración, desde un punto de vista resolutivo, queda claro que desde una perspectiva formal y de efectos jurídicos no tuvo, pero es que además ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Pero pero esa declaración de independencia, más allá de ese efecto declarativo, ¿había alguna voluntad por parte de usted o de alguien de implementarla efectivamente? No, porque además la propia propuesta de resolución, de hecho, era un instar al Gobierno a realizar determinadas acciones que el Gobierno no ha realizado y por eso no era tanto el contenido resolutivo, sino que era más bien una declaración simbólica de independencia.
Me imagino que las cosas que dice la señora Ana Gabriel no se consensúan con usted ni forma parte de su gabinete de comunicación. No, bueno, cada partido político defiende legítimamente los planteamientos que le parece, y ciertamente entre la CUP y mi partido hay en la mayoría de cosas y en el corpus ideológico muchas diferencias, ciertamente. Eso es todo. Muchas gracias, señor. Muy bien. Pues ¿quiere usted añadir algo más, aparte de lo que ya ha dicho, que considere que pueda ser de su interés? No, gracias, de verdad. Pues nada más. No se vaya todavía, que ahora le van a